Bueno, entonces ahora sí, miren, empecemos. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos hablando sobre este escrito de un maestro dado a través del puente a la libertad espiritual, en el que se plantea que estamos en un momento cósmico tal que nos permite la utilización, que incluso debemos usarla de manera conjunta, la, la, la efusión energética de dos grandes fuerzas. Uno, el séptimo rayo, el rayo violeta. Recuerden ustedes que estamos en los albores de la era de Acuario. La era de Acuario es una era de séptimo rayo, de rayo violeta, y bueno, la efusión energética de este rayo está a todo lo que da. Nos dice el maestro que en este periodo también hay otra gran efusión energética que es la del rayo femenino. Recordarán ustedes que en la era de Piscis, la era anterior, estaba activo el polo masculino de la Tierra, que se encuentra en la cordillera de los Himalayas, y que el polo se desactivó el polo masculino y ahora en la era de Acuario está activo el polo femenino, que se encuentra en el lago Titicaca, en Sudamérica, en Perú, en la frontera de Perú y Bolivia. Nos dice el maestro que estas dos energías ocupamos aprovecharlas fundamentalmente para una cosa, para trabajar, para conseguir la maestría en el manejo de nuestro cuerpo de emociones. Nuestro cuerpo de emociones permanentemente nos saca de equilibrio, esas emociones que vivimos nos aturden y empezamos a cometer una serie de errores, una serie de cosas de las que después nos arrepentimos. Y bueno, esto ha sucedido durante mucho tiempo. Nos dice el maestro que en la era pasada la pureza de sentimientos del Maestro Jesús y en toda la dispensación cristiana no se entendió del todo, no se entendió cabalmente, y que fue percibida esa dispensación como con una muy poderosa y muy dolorosa. Entonces dice, era algo más que para dominar, era algo para olvidar. Bueno, pero ahora estamos en el séptimo rayo, en una era de séptimo rayo, en la era de Acuario, en donde está esta doble efusión que les decía. Y dice el maestro que ocupamos aprender de este rayo femenino. Recordemos cómo las mujeres, en medio del sufrimiento y el dolor, ocupan mantenerse concentradas para pujar, para respirar y para dar vida a una nueva alma. Eso que son capaces de hacer las mujeres, esa energía está ahora a nuestra disposición y nosotros ocupamos que en medio de los dolores y del sufrimiento por las emociones podamos tener la calma, podamos mantenernos centrados en el fuego violeta transmutador. ¿Para qué? Para que borre, transmute y disuelva esas emociones y sean restituidas por emociones positivas. Ese es el planteamiento central del documento. Voy a leerles alguna parte. Dice, para ustedes puede ser importante entender que el principio de la Gran Madre a través del ser crístico de cada uno conoce bien los más profundos sentimientos de dolor y sufrimiento de la humanidad. Su serenidad es tal que ella al instante domina la dificultad y no viceversa. Ustedes serán como la Divina Madre. Desde vuestras llamadas llega la respuesta y de acuerdo con vuestra aceptación, pronto podrán conocer la maestría del vehículo emocional. Es decir, que nosotros ocupamos no dejarnos llevar, no regodearnos en el dolor y el sufrimiento, sino mantener la serenidad, mantenernos centrados, mantenernos ecuánimes. Es decir, ocupamos aprender la ecuanimidad, ocupamos aprender
a que independientemente del tipo de sentimientos que está brotando en nosotros, si es un sentimiento que nos gusta, un sentimiento favorable o un sentimiento que no nos gusta, un sentimiento desfavorable, un sentimiento negativo, en ambos casos ocupamos no aturdirnos por esos sentimientos, ocupamos mantenernos ecuánimes para poder invocar la llama violeta transmutadora, para poder invocar el fuego sagrado y poder transmutar esos sentimientos. No importa cuán dolorosos, cuánto sufrimiento estemos atravesando, aprendamos de ese rayo femenino, aprendamos de las mujeres. Dice el maestro, por favor noten que este proceso no solamente es hecho a través del poder de la voluntad, sino con la asistencia cósmica del fuego violeta y todos los que sirven en la dispensación del séptimo rayo. Esta es una maestría interna lograda en el silencio mediante la invocación y la transmutación. Los chelas que conquistan el dolor y la presión de las experiencias difíciles lo hacen por medio de la hábil dirección de todos sus poderes y concentración interior, más bien que agitando lo externo, disipando la energía y prolongando el dolor de la experiencia. Ustedes también prolongarán la liberación del cuerpo emocional de regreso a la divina presencia si vuelan sobre lo externo debido al dolor y presión de los sentimientos. Es decir, cuando una situación que estamos viviendo nos genera sentimientos que producen un fuerte dolor, un fuerte sufrimiento, una fuerte presión, nosotros ocupamos permanecer por encima de ellos. ¿Para qué? Para poder invocar con la autoridad de la presencia yo soy, poder invocar al fuego violeta transmutador para que borre, transmute y disuelva todos esos pensamientos, todos esos sentimientos que nos están generando sufrimiento, presión y dolor. De esa manera es que nosotros podemos trabajar para conseguir la maestría sobre el cuerpo emocional. Recuerden ustedes, el cuerpo emocional es un servidor, no es el maestro, no es quien toma el mando y el comando. El mando y el comando lo tenemos nosotros y ocupamos ese mando para poder armonizar, para poder equilibrar ese cuerpo emocional, ese cuerpo de emociones. Leyendo sobre el particular me encontré en el libro de el maestro Serapis Bey, El reino de Bey, me encontré algo que nos podría servir para nuestro propósito. Les voy a leer. Dice, no defender a la personalidad. Se debería dar una constante inmersión de la mente y el corazón dentro del mar de la divinidad, así como una constante vigilancia para que no se reconozca, defienda ni proteja más a la personalidad, ya sea en pensamiento o en sentimiento. Una vez que ustedes logren este sentimiento interno, recibirán una mayor paz, así sin necesidad de lucha. Esa personalidad se disolverá rápidamente y el Dios que ha esperado por siglos comenzará a fluir. El Dios que ha esperado por siglos comenzará a fluir con una acción constante a través de la forma carnal liberada. Estos sentimientos, permitir que el cuerpo emocional tome el mando y el comando de la acción, muchas veces
si es que no la mayoría de ellas, se genera cuando intentamos defender a la personalidad. De repente vamos caminando por la calle y alguien nos ve feo, alguien nos hace alguna señal, nos dice cualquier cosa o choca con nosotros y la personalidad brinca y de inmediato quiere defenderse. Siente que su orgullo ha sido tocado y entonces quiere más bien, no solo quiere, responde a veces de manera virulenta frente a una situación de esa naturaleza. Cuando alguien nos enfrenta y nos dice, oye, ¿por qué llegaste tarde? Es el patrón. Entonces la personalidad busca las formas de defenderse. Inventa, miente. En ese momento tenemos miedo, en ese momento el miedo nos apresa, en ese momento ese sentimiento hace que se desborde ese sentimiento de miedo y que busquemos cómo justificarlo, cómo justificar esta falta. De repente alguien nos dice, oye, pero que hiciste esto, y entonces otra vez vamos a defender a la personalidad. El maestro Serapis Bey continúa diciéndonos, mientras continúen enojándose, escuchen, mientras continúen enojándose por un comentario o observación de mal gusto de otro, sepan que la personalidad de ustedes continúa siendo una entidad que desea justificación. Cuando nosotros nos incomodamos como dice el maestro, por cualquier comentario de mal gusto sin sentido, la personalidad está buscando justificación. Y nos enojamos, nos ponemos furiosos, respondemos y nos enganchamos en la negatividad. Si nosotros revisamos nuestra vida cotidiana, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, verán ustedes que está lleno de estas respuestas, de estos intentos de justificar, de defender a la personalidad. Dice el maestro, en Luxor, cuando el iniciado era sometido a cualquier tipo de humillación, tal como ser abofeteado sin necesidad, como cuando Jesús pasó por la prueba y el escarnio de la corona de espinas, se hacía esto para pulsar las profundidades de la conciencia interna y ver si todavía había orgullo en la personalidad que requiriera desagravio y justificación de la entidad individual. ¿Cuántas veces un simple comentario de alguien que ni siquiera lo dirigió hacia nosotros nos hace sentir mal? Respondemos, pensamos que es para nosotros, nos lo tomamos personal y estamos enganchándonos en la negatividad. Recordarán ustedes que Jesús decía, todo el mal del mundo viene hacia mí y no tiene de dónde asirse. ¿Y por qué creen ustedes que no tenía de dónde asirse ese mal? Porque el Maestro Jesús manejaba a su cuerpo emocional y no tenía que defender a su personalidad. Ni aún, como dice el maestro Serapis Bey, ni aún cuando fue coronado de espinas, cuando fue vejado, cuando fue desollado, obligado a cargar una cruz
y ascender al monte Calvario, después crucificado. Y él no respondió, no se enganchó en la negatividad, permaneció ecuánime. Más bien, en el caso de él, permaneció inmutable. De repente a nosotros basta que nos digan cualquier cosita. Yo les contaré que una vez me dijeron macho y vieran cómo me puse. En mi conciencia es que no soy macho, o por lo menos eso digo. Y alguien me dice, eres un macho. No, ya se imaginarán ustedes. Yo que había participado en las luchas de las mujeres feministas, en las marchas del orgullo gay y demás, me dicen macho. No, pues respondí como no tienen idea. Todavía no conocía la metafísica, no conocía la enseñanza espiritual de la nueva era. Apenas estaba llegando ahí. De repente dije, ¿qué estoy haciendo? Y entonces se revoca. Pero por dentro estaba que hervía. Claro, ya saben ustedes, finalmente, ¿quién paga como dice, quién paga el pato? ¿Quién paga los platos rotos? No, quien paga los platos rotos es el cuerpo físico. Es el cuerpo físico. De repente nos sentimos víctimas, nos revolcamos en esa autocompasión, en esa autolástima que tenemos por nosotros, que tenemos, y entonces el cuerpo físico lo resiente, empezamos a gritarnos, nos duelen las rodillas, nos duele aquí, nos duele allá, andamos deprimidos, nos da un bajón, en fin. ¿Por qué? Porque no hubo una defensa de la personalidad. El orgullo de esa personalidad fue golpeado. Fue golpeado. Y como no pudo ganar, entonces nos pasan todas estas cosas. ¿Todo por qué? Por querer defender a la personalidad. Todo por querer justificar a la personalidad. Huelga leerles lo que dice el maestro. Es solamente una frase. Mientras continúen enojándose por el comentario o observación de mal gusto de otra persona, sepan que la personalidad de ustedes continúa siendo una entidad que desea justificación. Es decir, ocupamos seguir trabajando en la ecuanimidad, en el equilibrio. Dice el maestro Serapis Bey, como los conozco desde hace tanto tiempo, quisiera decirles que he visto sus acciones y reacciones cuando están bajo estrés y bajo presión. En el nombre de Dios, mantengan la calma. No digan nada, refrenen la lengua y ahorren energías. Ahorren energía, porque ustedes son baterías de poder. Y una vez que comienzan a desperdiciar sus energías a través de la lengua, estas se les escapan. Precisamente cuando estamos en esta situación es cuando ocupamos invocar a ese rayo femenino para que nos dé la calma, para que nos pueda mantener centrados en el fuego sagrado para transmutar eso que estamos sintiendo. Claro, lo primero que hacemos es, lengua, ¿para qué te quiero? De inmediato respondemos. Oímos la primera palabra del contrincante
y no escuchamos más, ya estamos pensando en la respuesta a esa primera palabra. Estamos totalmente aturdidos, totalmente fuera de sí. Y es en ese momento cuando cometemos las estupideces. Y les digo, no solamente sucede cuando estamos con una emoción negativa, también sucede cuando estamos en las otras. Recuerden ustedes, por ley de vibración, por ley de ritmo, si nosotros nos ponemos en un extremo de la polaridad, por ley vamos a terminar en el otro. En el otro extremo. Recordemos la enseñanza. Caminemos a igual distancia del par de opuestos. Caminemos por el camino del medio. El camino de la ecuanimidad. Trabajemos, propongámonos trabajar por adquirir la maestría de nuestro cuerpo emocional. Que nosotros podamos en algún momento poder parir, aún en medio del sufrimiento y el dolor, poder parir un cuerpo emocional prístino. Que pueda servir a la amada presencia yo soy. Porque si no está así, sirve de muy poco. Como dicen en mi pueblo, sirve para dos cosas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ya saben ustedes, la pueden escribir. Y podríamos darle respuesta. Hay otras formas en las que nosotros le damos rienda suelta a este cuerpo emocional. Y miren, el maestro Serapis Bey nos dice, mis amados, recuerden que lo mejor que cada uno puede hacer no se le puede exigir a ninguna otra persona. Las capacidades y los poderes desarrollados por cada corriente de vida están determinados por la estrella, el planeta, el sistema, el sol al cual pertenece, por el servicio que han prestado en los niveles internos y por lo que han hecho con la vida, personalidad tras personalidad, encarnación tras encarnación, y entre encarnaciones también. Por lo tanto, no comparen su luz con la de otro. Más bien, midan su luz calladamente. Cuando estén en casa, en los momentos de introspección y retrospección. ¿Cómo nos gusta andarnos comparando? Claro, después de la comparación, viene un montón de calificativos para con quién nos comparamos. Dice el maestro, no interfieran entre sí. Ya no se dan más ante nada discordante. Recuerden que en la vida todo es cooperación amorosa y amable. En la naturaleza, ¿interfiere el manzano con el cedro? ¿Estorba el cerezo al peral? ¿Acaso no existe una magnífica ley de selección? ¿Obstaculiza el tomate a la papa? ¿Detiene el rábano a la zanahoria? La ley de selección, observen, esto es tremendo si lo captan. La inteligencia selectiva que actúa en la naturaleza es lo que ordinariamente se denomina una conciencia de masa. Si bien está dirigida en gran medida por el Mahashohan, actúa con precisión definitiva. ¿Por qué? Pues porque la zanahoria no puede interferir con el rábano. Y saben que ustedes son con creces
más importantes que el rábano y la zanahoria? Observen que estamos entrando en materia. No pierdan detalle. Estas son cosas poderosas, mis amados, y una vez más, que capten esto en la conciencia emocional, nunca lo dejarán ir. Eso que actúa como una masa en la naturaleza es mucho menos poderosa que la inteligencia de la presencia que actúa a través de ustedes, ¿cierto? ¿Hay alguna comparación posible? Entonces, por qué no tienen ustedes el mismo resultado que la zanahoria y el rábano? Pues porque están interfiriendo constantemente entre sí. ¿Acaso no lo ven? El deseo humano de decirle a otra persona qué hacer, cuándo y cómo realizarlo, causa estragos en el mundo de la humanidad. Si ustedes pudieran ser como el rábano y la zanahoria, sin desear interferir entre sí, piensen en lo maravillosas que serían sus vidas, llenas de belleza, armonía y perfección. Pero la personalidad siempre está queriendo que los demás hagan